¿De cuál sede de la Clínica Odontológica Vid venías hoy, Carlos? De la sede del centro. De la sede del centro, pero trabajas en dos sedes, ¿cierto? Sí, también estoy en la sede de Ciudad del Río. Ciudad del Río, centro. ¿Qué otras sedes es las que tiene la Clínica Odontológica Vid? También estamos en Envigado, estamos en Calasanz y estamos en Belén. Por todas partes están todos estos especialistas pendientes de su salud oral. Salud oral también protagonista en las emisiones de Sana que Sana. Siempre hemos dicho, doctor Bustamante, la primera vez que él viene, que la salud oral no es solamente un asunto estético, es un asunto también funcional, un asunto que está muy relacionado con nuestra salud en general, ¿verdad? Es así, Olga, definitivamente los dientes no únicamente tienen la función de estética, también la función de la masticación, que nos va a ayudar precisamente a alimentarnos de buena manera, a que los nutrientes lleguen a nuestro cuerpo. Por supuesto. El doctor Carlos Andrés Bustamante Vargas, es odontólogo especializado en rehabilitación oral, es decir, es rehabilitador oral. Cuéntanos un poquito de ese recorrido y de la especialidad. Bueno, la rehabilitación oral es una especialidad en la odontología que se basa básicamente en devolverle la función a los pacientes. A todos estos pacientes que han tenido pérdidas dentales, nosotros lo que nos encargamos es de devolverle los dientes, pero no solamente por estética como hablamos ahora, sino también por función. Definitivamente es devolverle la función y la calidad de vida a nuestros pacientes. En la Clínica Odontológica Vid ya cumplí 7 años, en los cuales he aprendido mucho y definitivamente mi carrera se ha beneficiado enormemente por esto. Ahorita hablábamos de no solo los adultos mayores son los que podrían llegar a necesitar un reemplazo de diente, sino que en todas las edades esta es una necesidad que por asuntos de la vida puede ocurrir. Es así. Definitivamente no solamente los adultos mayores son quienes necesitan reemplazo de dientes, también los jóvenes por algún tipo de accidente, un trauma por ejemplo, o una caries dental que pueden llevar a que pierda el diente, y en ese momento es cuando entramos los rehabilitadores orales a devolverle la función a esos dientes, a devolverle otra vez esos dientes que han perdido nuestros pacientes. Hoy vamos a hablar de implantes dentales. Es una inversión de vida para las personas que por una u otra razón y a cualquier edad han perdido sus piezas dentales. Y nosotros siempre en Sana que Sana, doctor Bustamante, decimos que el ya pa' qué en nuestros viejos no se vale, porque muchos adultos mayores que tienen pérdida dental y que podrían también sus familiares pagar un tratamiento que implique un implante dental, no lo hacen que porque ya pa' qué. Ellos mismos a veces los adultos mayores dicen, yo ya para qué a esta edad ponerme a invertir en eso, o los familiares no están de acuerdo también porque ya para qué. Y yo digo que el derecho a sentirse bien, a tener una buena autoestima, a sonreír con tranquilidad, a masticar con tranquilidad, yo creo que eso no tiene edad, ¿cierto? No lo pudiste definir mejor. Definitivamente es calidad de vida. Es que nuestros pacientes, sin importar la edad que tengan, así tengan 20, 30, 80, 90 años, tengan la posibilidad de comer tranquilamente, de sonreír tranquilamente, de tener esa confianza, de poder hablar, de poder expresarse, que muchas veces los pacientes de mayor edad se ponen un poquito retraídos en algunos casos, precisamente porque no tienen la confianza de sonreír y de mucho menos de comer. Entonces, nosotros también estamos en función de eso, no simplemente es devolver dientes, es darle función a esos pacientes que lo necesitan, porque la han perdido de alguna u otra manera, y que finalmente se va a ver reflejado en su calidad de vida. Definitivamente eso es lo más importante en estos casos. Y yo le ponía este tema, doctor, porque hay muchas personas que se asustan y dicen, no, eso es muy costoso. Es una inversión, tampoco del otro mundo, pero hay un punto importante y es que como es un proceso, se paga, digamos, en diferentes plazos, ¿verdad? Sí, los implantes dentales en este caso tienen, digámoslo, unas fases quirúrgicas y unas fases protésicas que tienen determinados tiempos. Esos tiempos los debemos respetar porque son biología básicamente, biología de cicatrización, de uniones y todo esto, digámoslo que a lo largo del tiempo va haciendo que el tratamiento, que inicialmente uno diría de pronto puede ser costoso para algunas personas, de pronto para otras no, porque miramos el punto calidad de vida, finalmente se va digámoslo, suavizando en el tiempo. Entonces eso nos permite que el paciente pueda tener un buen acceso a este tipo de tratamientos. Perfecto, doctor. Comencemos entonces. Bienvenido a nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar de implantes dentales. Es todo un proceso. Y ahorita el doctor Bustamante y yo hablábamos justamente de todo ese proceso, desde el principio hasta el final feliz,
de poder volver a sonreír, de poder volver a masticar sin estar pensando se me va a soltar la caja de dientes. O sea, es un asunto maravilloso el que tener un implante dental para quien ha tenido una pérdida dental o ese déntulo, no tiene dientes, la mejoría en su calidad de vida es impresionante. Implantes dentales de la mano de la Clínica Odontológica VID, nuestro WhatsApp es el 305-316-6560. Si usted tiene alguna inquietud para usted con respecto a los implantes dentales o para algún familiar, aquí está el doctor Carlos Andrés Bustamante Vargas, rehabilitador oral, para responder entonces todas sus inquietudes. Usted me mandaba unas imágenes. Jorgillo, empecemos con las imágenes, las diapositivas de la historia, que me parece muy interesante contextualizar ese asunto. A ver, empecemos a hablar de eso. Bueno, los implantes dentales los conocemos nosotros hoy en día más que todo por el reemplazo de dientes, ¿cierto? Pero estos implantes dentales es algo que se viene trabajando desde hace muchos años, solo que científicamente de unos años para acá se ha investigado más y se ha evolucionado de buena manera. Pero se han encontrado restos de, por ejemplo, culturas como los mayas, quienes utilizaban conchas en forma de dientes para reemplazar algunos de esos dientes que se habían perdido. Estas que vemos aquí. Que son estas imágenes que estamos viendo aquí en el monitor precisamente. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que los implantes dentales, que hoy en día los conocemos de una forma, digamos lo que han evolucionado a lo largo del tiempo y que eso ha permitido que podamos aprender cada día más y que encontremos que no es algo nuevo para nosotros. Vamos con la siguiente imagen que nos da cuenta de esa historia. Vea, vámonos más para allá. De igual forma, también los griegos, los etruscos y los egipcios tenían ciertos tipos de prótesis dentales. Para estos pacientes que tenían pérdidas de dientes, ellos lo que hacían era unir dientes perdidos, de esa como manera lo pueden ver ahí en las imágenes, para poder reemplazarlos a los pacientes una vez lo perdían. De una manera mucho más empírica, ¿no? Y rudimentaria. Exactamente. Pero ahí estaban buscando soluciones. Otra más, por favor, Jorge. Y aquí un precursor de este asunto, ¿verdad? Exactamente. El doctor Brånemark, que era un ortopedista cirujano sueco, él estaba haciendo una investigación sobre estudios de regeneración modular. ¿Qué encontró en estos estudios? Él estaba probando en unos peroné de conejos a través de unas cámaras hechas en titanio cómo se comportaba este proceso. Cuando fueron a retirar las cámaras de estos conejos, encontraron que las cámaras estaban perfectamente adosadas a los huesos o al peroné de los conejos. Adosadas como unidas. Unidas, estaban completamente unidas. Entonces, de ahí, digamos lo que por eso es conocido el doctor Brånemark como el padre de la implantología dental moderna, precisamente por este descubrimiento. O sea, podemos decir que los implantes dentales en la parte moderna fueron a partir de un accidente. Entonces ese accidente lo que permitió fue que comenzaran una serie de investigaciones y una serie de exposiciones y teorías al respecto para poder establecer hoy en día lo que conocemos ya como los implantes dentales. Y esta última imagen, como para terminar de contextualizar este asunto histórico de implantes dentales, da cuenta de una persona edéntula, ¿cierto? Que no tenía dientes edéntula, y que tuvo 40 años su implante dental y le duró. Exactamente, fue el primer paciente que recibió implantes dentales, el señor Gösta Larsson, quien estuvo entre 1931 y en el 2006 ya falleció, y al paciente se le colocaron los primeros implantes que tenían el nombre de su precursor, o sea, el doctor Brånemark, y tuvo estos implantes durante 40 años hasta el momento de su muerte. Entonces podemos, digamos lo que a partir de ahí se viene una oleada de desarrollos científicos con los implantes dentales que hoy en día nos ha dado muchos beneficios y cada vez le podemos ofrecer mejores condiciones a los pacientes y mejor pronóstico en los tratamientos con implantes dentales. Carlos, ¿toda persona que ha perdido una pieza dental o varias o todas es candidata para realizarle un implante dental? No todos los pacientes. Hay pacientes que tienen enfermedades de las encías que están activas, hay pacientes que tienen diabetes que no están controladas y digamos lo que hoy en día nos hemos visto enfrentados a pacientes
que están bajo tratamiento de osteoporosis con un medicamento que se conoce como bifosfonatos. Los bifosfonatos tienen que ver directamente con la parte de cicatrización ósea. Entonces, en estos pacientes uno debe tener mucha precaución y muy posiblemente no se le pueden colocar implantes dentales. También estos pacientes que tienen muy mala higiene oral, porque así como se puede perder un diente natural, se puede también perder un implante dental. Los fumadores no son buenos candidatos para este asunto. Los fumadores, debido pues a que el cigarrillo tiene tantos químicos en sus componentes, tienen un problema con la parte de cicatrización debido a que se disminuyen un poquitico, digámoslo, el volumen de los vasos sanguíneos y esto evita que la cicatrización se dé de buena forma. Entonces, el hecho de que un paciente esté fumando y se le coloque un implante dental puede que genere una falla en la osseointegración, o sea, en la unión del implante con el hueso de nuestros pacientes. Perfecto. Voy yo a su consultorio. Tuve una pérdida dental. ¿Cómo empieza esa consulta? Yo quiero que me reemplacen mi diente, no quiero uno de esos puentes o como se llame que son removibles, sino que quiero algo fijo justamente para estar tranquila. ¿Qué empieza usted a tener en cuenta? ¿Cómo me evalúan a mí para saber si soy susceptible de un implante y todo lo que sigue? Bueno, lo primero que siempre nosotros hacemos es establecer una adecuada historia clínica. Las historias clínicas son el pilar de la atención de nuestros pacientes, puesto que ahí nosotros conocemos qué enfermedades de base tiene que puedan afectar la posible colocación de un implante dental, ¿cierto? Y de pronto alguna alergia o algo así por el estilo. Entonces, eso sería nuestro primer paso. Luego, ya hacemos una evaluación de cuál es el diente que se perdió, el diente que se va a rehabilitar y hacemos un protocolo en el cual nosotros planeamos primero una posible colocación de implantes a través de un examen que se llama tomografía, que es como una radiografía en tercera dimensión que nos permite conocer cómo está el hueso en ese momento, el alto, el ancho y la profundidad, y eso nos va a determinar si es viable o no colocar un implante dental. Hay algunos casos donde definitivamente no se puede colocar el implante dental por falta de hueso, pero hay soluciones como por ejemplo injertos óseos en los cuales se coloca primero el injerto óseo para aumentar el volumen del hueso que tenemos en la zona donde se perdió el diente y posterior a más o menos unos 4 o 5 meses, en algunos casos se debe esperar hasta 9 o 10 meses, ahí ya se podría pensar en colocar el implante dental, porque los implantes dentales tienen tamaños y formas, ¿cierto? Entonces podemos, digámoslo, resumirlo en algo, a un implante pequeño, un implante mediano y un implante grande, ¿cierto? Para no entrar en muchos detalles. En este orden de ideas, nosotros podemos colocar, dependiendo del hueso, un implante pequeño, un implante mediano o un implante grande. Doctor, aquí es cuando le pido que si me hace el favor y se pare y nos explica qué es cada cosa. Claro, Estos son sí. diferentes tipos de implantes justamente de una presentación que usted nos hizo. Exacto. Entonces, los implantes dentales, como lo podemos ver acá, tienen generalmente una forma cónica, algunos tienen unas formas cilíndricas, algunos tienen una forma cilíndrica cónica, ¿cierto? Como lo podemos ver en estas imágenes, y lo que estamos viendo en la parte superior de los implantes son los pilares o los aditamentos. Entonces, estos aditamentos o pilares son los que finalmente nos van a dar la conexión para luego reemplazar los dientes que tenemos perdidos. Es muy importante recalcarlo que los implantes dentales con los que estamos trabajando hoy en día son hechos en un material que se llama titanio. El titanio, como lo pudimos ver ahora en la historia pues, de la implantología moderna a través del doctor Brånemark, mostró y ha mostrado en el tiempo una muy buena biocompatibilidad y una muy buena unión con el hueso. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de utilizar este material y por eso es que es el material de elección para la colocación de los implantes. El tipo de implante que vemos, una variedad allí, tamaño y demás, se utiliza dependiendo de las condiciones y necesidades del paciente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos que reemplazar dientes que son de los dientes de adelante, o sea, los dientes anteriores, que son los dientes que nosotros mostramos cuando sonreímos y cuando hablamos en la mayoría de casos, muchas veces se necesitan implantes que sean de un diámetro entre pequeño y mediano, ¿cierto? Pero cuando nosotros necesitamos reemplazar un diente de atrás, una muelita, en esos casos sí necesitamos un implante de un diámetro mayor, puesto que el diente que vamos a reemplazar va a ser mucho más grande. Esta imagen es muy ilustrativa, puesto que nos compara un diente natural aquí a la izquierda versus el implante a mano derecha. Nosotros podríamos decir, de cierta forma, que el implante dental es un reemplazo de la raíz que se perdió. ¿Cierto? Entonces, como podemos ver acá, el implante dental viene desde esta parte hasta esta parte.
Entonces todo esto es el implante dental y si lo comparamos con el diente, esa porción es la raíz. Nosotros también aquí tenemos entonces una conexión en la mitad a lo que nosotros vamos a conocer como pilar o aditamento, que es muy importante para hacer esa conexión entre el implante o nuestra raíz y nuestra corona o diente, que finalmente va a ser el reemplazo del diente que nosotros perdimos. Me encanta esa imagen, dejémosla ahí. Ese huesito está absolutamente óptimo para haber recibido el implante dental. Lo que se reemplaza o se engrosa o se ayuda a estar en condiciones justamente es esto que es como la raicita del implante. Exacto. En esa parte. Esta es la zona donde definitivamente nosotros debemos contar con un adecuado volumen de hueso para nosotros pensar en colocar el implante dental. Entonces, en algunos pacientes no es posible colocar el implante dental de forma inmediata, puesto que el hueso de pronto no cuenta con las características que necesitamos, más que todo en grosor y altura, para poder tener un buen implante. Entonces, en algunos casos, el hueso puede estar aquí por la mitad, se puede hacer una colocación, una regeneración de hueso para poder más adelante colocar el implante dental. ¿Es muy doloroso eso? Pues el procedimiento todo es bajo anestesia local, entonces durante la cirugía o el procedimiento en el cual se coloca el implante, lo que el paciente generalmente va a sentir es un poquito de presión, puesto que la anestesia bloquea el dolor, pero no bloquea la presión. Entonces, en ese orden de ideas, es un procedimiento que en la mayoría de los casos puede ser un procedimiento simple de aproximadamente 45 a 60 minutos para colocar un implante dental, pero también depende de los casos que se vaya a colocar pues como tal. Perfecto. Seguiremos hablando con el doctor Carlos Andrés Bustamante de la Clínica Odontológica VID. Hoy nuestro tema son los implantes dentales, una opción maravillosa para ciertas personas que cumplen los requisitos para tener este tipo de intervenciones y reemplazar los dientes perdidos, reemplazarlos permanentemente. Son prótesis fijas, ¿cierto? Fijas o removibles también. Fijas o removibles también, que les ayudan a mejorar la calidad de vida mucho a todos los pacientes que tienen esos tipos de problemáticas. Nuestra línea WhatsApp está abierta, es el 305-316-6560 y nos vamos para una de las sedes de la Clínica Odontológica VID, porque en este tema de los implantes dentales surgen muchas inquietudes con relación al blanqueamiento dental. Veamos la siguiente nota. Es necesario realizar un blanqueamiento dental antes de poner coronas sobre implantes para poner uniforme el color de los dientes, ya que algunos pacientes presentan los dientes de varios colores. Además, la mayoría de los pacientes desean una corona un poco más blanca y sus dientes naturales en la mayoría de los casos no es tan blanco. Estas son las guías de colores con las cuales uno realiza el blanqueamiento. Con esto uno toma el color inicial durante el proceso del blanqueamiento y el color final. Como pueden ver, hay mucha gama de colores, ya depende del color de cada paciente y generalmente se va a llegar a uno que es un diente más blanco. El blanqueamiento se realiza de varias formas, puede ser con cubetas, domiciliario en la casa o directamente en el consultorio. Si el paciente escoge con cubetas, él se lleva las cubetas para la casa después de haberle tomado unos moldes y haber sacado unas impresiones. Se le entrega el material que se llama peróxido de carbamida, se le enseña cómo se aplica, el paciente lo debe aplicar todas las noches y venir a unas citas de control. Si el paciente escoge el blanqueamiento en el consultorio, es un proceso con una cita un poco más larga. Se aplica directamente el material sobre la superficie externa de los dientes, se hace 3 aplicaciones y se usa peróxido de hidrógeno. Es importante hacer una evaluación del paciente, de sus hábitos alimenticios, ya que dependiendo de estos es el éxito o no del blanqueamiento. El paciente no debe fumar, debe evitar bebidas oscuras, debe evitar alimentos ácidos porque incrementaría la sensibilidad. Y posteriormente al blanqueamiento debe mantener su cuidado para que perdure en el tiempo. Para finalizar, es importante, antes de empezar el tratamiento de prótesis, el paciente debe ser evaluado por el odontólogo general también, para realizar el blanqueamiento antes de iniciar el tratamiento de prótesis, es decir, las coronas, ya sean sobre dientes naturales o sobre implantes.
punto muy interesante, Carlos, y es entonces que ese blanqueamiento, como el diente que se va a poner, que va a reemplazar al perdido, no cambia de color, hay que hacer el blanqueamiento de todos los otros dientes previo a esa intervención y que se parezcan al que va a quedar allí. ¿Cómo es eso? Correcto, o sea, nosotros lo que queremos devolver es función idealmente, ¿cierto? Ese es nuestro principal objetivo, devolver función. Sin embargo, va de la mano devolver también la estética. En ese orden de ideas, nosotros primero hacemos el aclaramiento dental o blanqueamiento y posterior a eso hacemos la restauración, puesto que la cerámica o el circonio con el que nosotros restauramos el diente no va a cambiar de color ni con el peróxido de carbamida ni con el peróxido de hidrógeno, que son los materiales con los que nosotros hacemos el blanqueamiento dental o el aclaramiento dental. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros primero hacemos blanqueamiento, obtenemos un color adecuado en los dientes de nuestro paciente y ya una vez el color se estabilice, ahí sí procedemos a hacer ya la fase definitiva, que es la fase de colocar el diente o de hacer el proceso de laboratorio para colocar el diente con el mismo color o con un color lo más parecido posible, armónico, que finalmente sea muy similar al obtenido con el blanqueamiento. Necesariamente entonces quien va a tener un implante dental debe someterse al tema del blanqueamiento. No necesariamente. A veces se parecen mucho. No necesariamente, a veces si el paciente tiene un color de dientes, digámoslo, armónico y está satisfecho con este color, definitivamente no hay necesidad de hacer un aclaramiento antes de. De pronto en pacientes que son jóvenes, que de pronto requieren un poquitico de estética y lo desean así, lo podríamos contemplar, ¿cierto? Sin embargo, no para todos los pacientes se debe hacer primero un blanqueamiento y después una rehabilitación. Perfecto. Estamos hablando de implantes dentales con la Clínica Odontológica VID. Vamos a nuestra primera pausa. Nuestra línea WhatsApp, si ustedes tienen inquietudes, es el 305-316-6560. Ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema de hoy con la Clínica Odontológica VID son los implantes dentales. Los implantes dentales son elementos de titanio que se ubican mediante una cirugía en los huesos maxilares. Sobre ellos, los especialistas ponen las coronas o puentes que reemplazarán al diente perdido. El implante logra fusionarse con el hueso de la mandíbula, dando así un soporte estable a las piezas artificiales. Y continuamos hablando con el doctor Carlos Andrés Bustamante Vargas, rehabilitador oral de la Clínica Odontológica VID. Bueno, doctor, entonces volvamos a mi consulta. Entonces usted se dio cuenta que mi diente, mi mandíbula estaba bien y no había que hacerle ningún tipo de cirugía previa para lo del hueso. ¿Eso Correcto. pasa mucho? ¿Es lo usual o lo inusual? Digámoslo que un 50-50. Okay. ¿Por qué? Porque una vez el diente se pierde, o sea, una vez perdemos el diente por el motivo que sea, el hueso que sostenía ese diente o que rodeaba ese diente va a sufrir una remodelación, o sea, va a sufrir un cambio. Y en ese cambio es donde generalmente hay una pérdida de hueso en cuanto al volumen, y es por eso que en algunas ocasiones debemos colocar hueso antes de, o sea, se hace una primera fase quirúrgica donde se coloca o se hace ese injerto óseo y posterior a eso ya hacemos la colocación del implante. Pero también es muy importante lo siguiente, hacer una adecuada planeación. Nosotros hacemos una ubicación del implante en la zona donde debe ser y es ahí donde es muy importante que las personas que estén a cargo del tratamiento sean personas idóneas, ¿cierto? Con las habilidades y las capacidades para poder, digamos, lo que ofrecer este tipo de tratamientos a nuestros pacientes. Perfecto. Vamos con mensajes de WhatsApp, las inquietudes de nuestros televidentes. Buenos días, mi nombre es María. Hace 40 años perdí los dientes y me falta el hueso en la encía de un diente. ¿Me pueden hacer implantes? Lo primero es que se me vaya para la Clínica Odontológica VID, pero así, grosso modo, doctor Carlos, ¿qué le podríamos decir a doña María? Un abrazo para ti. Bueno, a doña María lo primero que todo es decirle que es bienvenida en la Clínica Odontológica VID. Lo primero que nosotros haríamos con ella sería una evaluación, o sea, lo mismo que te decía ahora. Una buena historia clínica, unas ayudas diagnósticas que nos permitan definir si el hueso, la arquitectura ósea con la que cuenta ella es lo suficientemente buena para pensar en colocar implantes dentales o
si de pronto debemos hacer un procedimiento previo, ¿cierto? Todos los pacientes son casos completamente diferentes y todos se deben abordar de formas diferentes, un caso individual. Y nosotros lo que hacemos son interconsultas con nuestros cirujanos, ¿cierto? Y con nuestros periodoncistas para poder establecer qué tan viable es hacer el tratamiento o no y ponerle todas nuestras herramientas a la orden a doña María. Perfecto. Otra inquietud, veamos. Buenos días también para ti. Tengo un hijo de 16 años. A la edad de 9 tuvo un accidente, se le quebró un diente por la mitad. Le pusieron una calza. ¿A qué edad se le puede poner un implante dental? Y yo me imagino que este es uno de los motivos de consulta de los chiquitos: caída en bicicleta, monopatín, patineta, tin, lleva el diente. Pero Bueno, tiene solución, si Dios quiere. Sí, definitivamente nosotros en estos casos lo que hacemos es un seguimiento permanente de este tipo de pacientes, porque sabemos que el trauma no muchas veces se manifiesta en el momento, sino al pasar los años, que el diente empieza a sufrir algunas situaciones como reabsorciones o como pérdidas ya como tal del diente, y es en ese momento donde nosotros debemos estar al tanto de cómo poderlo reemplazar en su momento. En este caso, yo sugeriría que tuviéramos un poquitico de paciencia, hiciéramos unas evaluaciones, un control, y ya en el momento en el que sea adecuado se pensaría en hacer una colocación de implante dental si es necesario. De lo contrario, entre más podamos sostener ese diente en boca, sería lo ideal. Eso es lo ideal definitivamente, Doc. Sí. Claro. Definitivamente Lo natural. no hay mejor implante que el diente natural o el que no se tiene que hacer. Nada como los dientes naturales, y en la medida de lo posible en estos casos más que todo como de traumas donde los niños se dan golpes que inicialmente se reflejan con el pasar de los años, es tratar de conservar el diente. Además, porque también el volumen del hueso que vamos a tener ahí va a ser lo suficientemente bueno para que más adelante no tengamos que hacer tantos procedimientos. Perfecto. Otra inquietud. Una pregunta para el doctor Carlos. Fui paciente oncológica. ¿Me puedo realizar ese tratamiento? Pues perdí todos mis dientes. Soy Marta de Bucaramanga, y también hace una ñapita de pregunta. ¿Qué clases de implantes hay? Bueno, en este caso es muy importante siempre tener de la mano al médico tratante. Las interconsultas en odontología no solo son entre los mismos colegas, entre los mismos odontólogos, entre los mismos especialistas, sino también con los médicos tratantes. Entonces es muy importante tener presente qué tipo de tratamiento recibió durante ese periodo y si es conveniente o no hacer la colocación de implantes. En la mayoría de casos se puede contemplar esa opción, sin embargo, vuelvo y reitero, es muy importante la opinión del médico tratante. Eso sí, no lo podemos saltar por ningún motivo. Perfecto. Y con respecto a los tipos de implantes, en este caso que nuestra paciente relata que no tiene dientes, podemos tener varias alternativas. Entonces podemos hacer prótesis completas, fijas, atornilladas, o prótesis que sean completas pero que se puedan remover para que facilite de pronto la limpieza de estas prótesis para nuestros pacientes. ¿Cuál recomienda usted más? Todo depende muchas veces de la motricidad que tenga nuestro paciente. ¿Qué facilidad tiene nuestro paciente para poder hacer una buena higiene oral? Porque no todos los pacientes lo pueden hacer de buena manera. Entonces, lo primero es evaluar si nuestro paciente cuenta con la capacidad manual, la habilidad para poder hacer una buena higiene oral, y si es posible, removible, ¿cierto? Para que él pueda limpiar bien la prótesis, limpiar bien como los componentes del implante y poder pues como tener una salud periodontal, o sea, de las encías con respecto al implante. Seguimos con nuestra clase magistral. Claro. Adelante. Pasemos, hagamos lluvia de imágenes. Tenemos imágenes que nos mandó el doctor justamente para seguir ilustrando gráficamente este asunto. Entonces, como lo estamos viendo en las imágenes, a mano derecha tenemos el implante dental, ¿cierto? De lo que hemos estado hablando el día de hoy. En este caso es muy importante que tengamos en cuenta esto. Miren la forma que tienen las roscas, ¿cierto? Que tiene una forma acá y una forma diferente en la parte apical o en la parte de la basecita del implante, por decirlo de cierta forma. Entonces los implantes dentales tienen muchas formas y estas estrías nos van a permitir que una vez se haga el protocolo de colocación del implante, el implante pueda tener una retención mecánica inicial. A eso le conocemos como fijación primaria. Esa fijación primaria idealmente debe tener como una medida que se conoce como 35 newtons, pero eso ya son, digamos, los datos técnicos, pero lo importante es que quede muy bien anclado mecánicamente. ¿Para qué? Para que esa estabilidad nos facilite el proceso de oseointegración o unión del hueso con el implante.
y ese proceso tarda aproximadamente entre 4 y 6 meses. Las casas comerciales de hoy en día, o sea, todas estas fabricantes de implantes dentales están apuntando a mejorar todo esto externo, o sea, toda la superficie, esos tratamientos que tiene el implante para que la unión con el hueso sea mucho más rápida y que podamos atender a nuestros pacientes en menor tiempo. Por otro lado tenemos entonces la corona, ahí se nos fue la imagen, pero aquí está también, que es la corona, el tornillo, y ese tornillo yo lo voy precisamente a atornillar en el implante y es finalmente lo que nuestro paciente va a ver en esos casos. Estos que estamos viendo acá son todos los componentes, aditamentos o pilares que tienen los implantes dentales, que son muchas alternativas para que nosotros podamos reemplazar los dientes. Entonces, por ejemplo, este que tenemos acá se conoce como un pilar de cicatrización. ¿Qué quiere decir eso? Una vez se coloca el implante, pasan esos 4 meses donde se une, esos 4 o 5 meses donde se une el implante al hueso, se coloca este tornillito aquí encima. Ese tornillito lo que nos va a permitir es que la encía alrededor de ese tornillo que está por encima del implante empiece a adoptar una forma. La forma de que del diente que nosotros vamos a reemplazar más adelante. Y también tenemos otros pilares como pilares provisionales para cuando nosotros hacemos un diente temporal que le va a devolver la forma, la función, ¿cierto? Y la estética a nuestros pacientes mientras hacemos un diente definitivo, que ya estamos hablando de los pilares que tenemos aquí en la parte superior, que como lo pueden ver están en metal o están en circonio. Perfecto, y siguen las imágenes para que sigamos aprendiendo. Y aquí Bueno, ya vemos el momento. Este es el momento donde ya lo tenemos más clarificado. Entonces, este es nuestro implante dental. Ojo, el implante dental no queda así de salido. Esto es simplemente ilustración. Tenemos un pilar, ¿cierto? O un aditamento, como también se le puede llamar, y tenemos la corona. Entonces, básicamente, esta es la forma en la que se ensambla nuestro nuevo diente y que se integra definitivamente a la boca de nuestros pacientes. Así es como lo veríamos en un corte. Entonces nuestro implante estaría completamente sumergido en el hueso, ¿cierto? Todo lo que tenemos de aquí hasta acá sería encía y acá tenemos el diente que reemplazaríamos con este implante. Otra opción de tratamiento que se ha trabajado durante muchos años y que también es una alternativa viable sería hacer 3 dientes juntos. Sin embargo, digamos lo que el costo biológico, o sea, tendríamos que desgastar acá para reponer 3 dientes a comparación de uno solo si colocamos un implante dental. ¿De qué depende que ese implante se quede fijo? ¿Dónde está? O sea, que sea exitoso y que yo pueda vivir el resto de mi vida con ese implante ahí quietecito. Según las investigaciones, más o menos entre un 95% a un 98% los implantes tienen una adecuada unión o una adecuada oso-integración al hueso, ¿cierto? Hay más o menos unos 2-3% que no se puede dar, pero esos casos son muy contados, la verdad. Perfecto. Nosotros seguiremos aprendiendo sobre implantes dentales cuando regresemos de nuestra segunda pausa para comerciales, pendientes de sus inquietudes al 305-316-6560. Ya regresamos a Sana que Sana. Sigamos conociendo sobre implantes dentales y sigamos viendo esta presentación, estas imágenes para que el doctor Carlos Bustamante nos siga ilustrando este asunto. Bueno, entonces acá en este caso, en este ejemplo que tenemos en las imágenes, nosotros tenemos un paciente que por ejemplo perdió 3 dientes, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer un reemplazo de esos 3 dientes colocando 2 implantes, digamos lo que en los dientes extremos, y en la prótesis que haríamos más adelante reemplazaríamos el diente del centro. Entonces miremos el orden de ideas. El implante, recordemos que no queda así, simplemente queda a nivel de la encía, más o menos un poquitico más abajo. Luego el pilar o esa conexión entre el implante y el diente. Ya toda esta parte de prótesis iría ensamblada en esos implantes. Perfecto, sigamos con la otra imagen. Bueno, en este caso es de un diente, un molar, que le hizo falta a nuestro paciente y ya es como la parte final donde ya estamos a punto de restaurarlo, de devolvérselo al paciente. Y ese parece un dientecito real. ¿Y esto? Esto es muy importante. Los pacientes que son edéntulos completos y que tienen prótesis totales, no tienen dientes, no tienen ningún diente, ni arriba ni abajo, o arriba no tiene nada y abajo puede que sí, o viceversa. En estos casos nosotros a través de los implantes dentales les podríamos ofrecer un aumento en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque generalmente estas prótesis, en especial la prótesis de abajo, debido a la
lengua que tenemos en constante movimiento, podría generar mucho desalojo en la prótesis, pero tenemos alternativas colocando, por ejemplo, 2 implantes dentales a nivel de donde serían los colmillos aquí abajo, y a esos implantes se le colocarían unos broches, y esos broches también irían conectados en la prótesis para que el paciente, que una vez se coloque la prótesis, esa prótesis abroche en esos implantes dentales y tenga muy buena retención. Esto le da la facilidad al paciente de comer un poco más tranquilo, de hablar un poco más tranquilo, y yo personalmente lo recomiendo mucho en las prótesis abajo. Ajá. Es donde yo más recomiendo por lo menos colocar 2 implantes dentales. Hay opciones con 4 implantes dentales a través de una barra que también va a tener, digamos, lo que la otra parte de la barra en la prótesis, y va a permitir un ensamblaje ahí en ese punto. Perfecto, la siguiente imagen. Esta es la radiografía de un paciente que precisamente tiene un tratamiento donde se le colocaron 2 implantes en la mandíbula precisamente para hacer este sistema de broches y que podamos tener una buena retención, pero una prótesis que se pueda remover. Y en la parte de arriba tenemos 5 implantes y una barra que está uniendo todos estos implantes para que la prótesis se pueda quedar fija en la boca del paciente. Y esto es lo que yo al principio del programa les estaba explicando. Nosotros debemos enviar este tipo de exámenes, esto se llama tomografía, donde nos van a enviar las medidas de dónde está, dónde queremos ubicar los implantes y cuál es el nivel de hueso que tenemos ahí, para que nosotros sepamos si se puede colocar el implante o si no se puede colocar, y hay que hacer un acto quirúrgico previo. Esta es otra de las alternativas, es una de las técnicas que se conoce como all on 4 o todo en 4, ¿cierto? Eso consiste en que colocamos 4 implantes y la prótesis completa a nuestro paciente. Esto es para pacientes que no tienen ningún diente en boca. Podemos atornillar esta prótesis y va a quedar completamente fija. Obviamente esta prótesis debemos hacerle unos mantenimientos cada año y medio, cada 2 años, donde de pronto necesitemos removerla, hacer una adecuada higiene para que nuestro paciente pueda continuar con ella en boca. Y esto es un caso de un paciente precisamente al que se le hizo ese tipo de procedimiento. Era un paciente que tenía enfermedad periodontal muy avanzada. Míreme el cambio. Y posterior a eso, el mismo día al paciente se le hicieron las extracciones, se colocaron los implantes dentales y afortunadamente se tuvo una buena fijación primaria, o sea, los implantes quedaron muy bien agarrados y se pudo colocar prótesis arriba y prótesis abajo. Entonces, esas son soluciones que le podemos ofrecer a nuestros pacientes en la clínica odontológica Escuche BID. bien, el mismo día. El mismo día, el mismo día. No se da para todos los pacientes, ¿cierto? Pero si las condiciones se prestan, todo se puede coordinar para que podamos darle a nuestros pacientes este tipo de tratamientos. Perfecto, y él ya se quedó con todos los dientes. Esta prótesis inicialmente es provisional, la vamos a tener más o menos por ahí unos 6 o 8 meses y ya posterior a eso ya hacemos una prótesis definitiva. Perfecto, ¿tenemos más imágenes o ya vamos terminando? Bueno, esta es una opción para aquellos pacientes que no tienen casi nada de hueso, o por decirlo de cierta forma, no tienen nada de hueso. Son implantes cigomáticos. Estos implantes van directamente al hueso cigomático o al malar, ¿cierto? O a los pómulos, como en algunos casos lo conocemos, y son implantes que tienen una longitud de 55, 50 milímetros y se unen directamente a ese punto, ¿cierto? Entonces eso nos va a permitir obtener retención, como lo pueden ver acá, y hacer una prótesis completa. Eso es otra de las alternativas para aquellos pacientes que casi no cuentan con hueso. Tome asiento, doctor. Gracias. Entonces, usted me decía ahora algo muy importante, y es que los pacientes que visitan a su odontólogo pensando en esto y pensando en todo, pero sobre todo en este tipo de cirugías, deben contarles toda su historia médica, el odontólogo, los medicamentos que toman. ¿Por qué es tan importante y ustedes siempre hacen hincapié en eso? Porque algunos de estos medicamentos pueden generar alguna interacción con los procedimientos que vamos a hacer. Es decir, si tenemos un paciente que es anticoagulado y vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, podemos poner en riesgo a nuestro paciente. Entonces es muy importante ir de la mano con el médico tratante. Esto no se nos puede olvidar y es algo que es responsabilidad de nosotros como odontólogos y del paciente, precisamente tener presente cuáles son los medicamentos que toma, qué alergias puede tener, para que ninguno de los procedimientos que nosotros vayamos a realizar en la boca de nuestros pacientes ponga en riesgo precisamente al paciente. Casos de éxito todos, anécdotas de sus pacientes de cómo les ha cambiado la vida después de ponerse un implante dental. Bueno,
Como todo, no hay casos, no hay 100% de éxito en todos los casos, es lo que nosotros siempre vamos a buscar. Sin embargo, podemos hablar de más o menos un 98% de éxito en este tipo de tratamientos con implantes dentales, y anécdotas y experiencias muchas. Definitivamente el poderle devolver la sonrisa al paciente y darle la confianza que pueda volver a sonreír, que pueda volver a hablar con tranquilidad en esos pacientes que no tienen dientes ni arriba ni abajo, eso creo que es lo más satisfactorio de todo. Definitivamente devolverle esa calidad de vida al paciente vale oro, más que cualquier otra cosa. Ahí está entonces nuestro tema de hoy en Sana que Sana, implantes dentales. Recordémosle a los televidentes las sedes, a ver si por fin me las he aprendido: Ciudad del Río, Envigado, en el centro, Calasanz, Belén. Ahí están, por todas partes están las sedes de la Clínica Odontológica VID, con todos estos especialistas que están esperando poder ayudarles para mejorar su calidad de vida, con una buena funcionalidad de sus dientes, con una buena sonrisa y todo lo que eso implica a nivel emocional y funcional en todas las personas. Conclusión para cerrar el programa, Carlos. Definitivamente los implantes dentales nos han facilitado mucho la posibilidad de devolverle a los pacientes esos dientes que ha perdido, ¿cierto? Por cualquier razón que haya sido. Y también a estos pacientes a los cuales no tienen dientes, por cualquiera que haya sido la razón, darles otra vez confianza y calidad de vida para que puedan seguir alimentándose y para que puedan sonreír, que es lo más importante. Doctor Carlos Andrés Bustamante Vargas, rehabilitador oral, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Aprendimos bastante. Mucho. Muy bien, nosotros nos despedimos. Mañana los esperamos a las 11 de la mañana en Sana que Sana. Vamos a hablar, mañana no, cambiamos de horario, jueves, terminamos por esta semana. Nos vemos el lunes, me trabé. El lunes a las 11 de la mañana vamos a hablar de dificultades del aprendizaje. Esta semana y este año, de lunes a jueves, Sana que Sana, a las 11 de la mañana. Feliz fin de semana. Chao, chao.